Milei se va a reunir mañana con Donald Trump para sellar la ayuda financiera de 20.000 millones de dólares avalada por el Tesoro norteamericano. Y se especula con un acuerdo comercial y el anuncio de nuevas medidas económicas. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con el economista Iván Kachanowski. Iván, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, nuevas medidas económicas, bancos de inversión que están pidiendo que se recalibre el programa económico. ¿Qué nos podés contar? Bueno, a ver, creo que mañana va a ser un día importante. El presidente Milei, bueno, se va a reunir con Donald Trump. Primera reunión que es formal, ¿no? Porque hasta ahora los encuentros venían siendo más bien informales, en eventos, y ahí se juntaban. Esta es la primera vez que va a haber un encuentro formal y eso dice algo de que probablemente venga con un anuncio y que probablemente esté vinculado al comercio. No te digo un acuerdo bilateral de libre comercio, por ahí es mucho, pero por ahí una relajación en las retenciones o un acuerdo comercial particular, etcétera. Yo creo que va a ir por ese lado. Y eso, bueno, sería una buena noticia, ¿no? Sería una buena noticia. Sumado a la noticia que creo que fue muy buena de la inversión que planea hacer OpenAI en los próximos años, que son entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Entonces, de alguna manera, Argentina de a poco empieza a estar de vuelta en el radar internacional, ¿no? Y eso hay que tomarlo como una buena noticia y hay que, bueno, continuar haciendo la tarea fiscal y, bueno, una deuda pendiente, tratar de alivianar un poco lo que está pasando en el nivel de actividad que desde abril se estancó, ¿no? Iván, hay algunos colegas tuyos que consideran que esto que se va a anunciar o que se va a cerrar es algo así como una tabla de salvación para los mercados, para el área financiera, pero que en realidad aún en este campo y en el de la producción hacen falta medidas de fondo. ¿Coincidís con este enfoque? Mira, yo creo que en la medida que los países van haciendo acuerdos bilaterales, te diría, son más las probabilidades de que puedan crecer más a que no, ¿no? Y de hecho un buen ejemplo de eso fue Chile en su momento, que ahora, bueno, se empezó a cerrar más. Pero Chile es un país que depende muchísimo de la minería y forzado porque depende de un producto, empezó a hacer acuerdos bilaterales y empezó a crecer un montón. Y esto no es dejar de comerciar con otros. Así como podría haber un acuerdo con Estados Unidos, estaría bueno que pase con otros países. Incluso China, no hay que dejar a China fuera de esto, ¿no? Lo que tiene que buscar Argentina es este tipo de acuerdos, que vamos a ver qué pasa mañana, todavía no lo sabemos igual, pero acuerdos bilaterales entre países, no solo con Estados Unidos, sino con varios países. Eso es lo que creo que puede hacer la diferencia y no va a afectar solo al sector financiero, va a afectar a otras industrias positivamente. Lo de OpenAI va a afectar mucho positivamente a la construcción. Es decir, si invertís, y bueno, las oficinas hay que hacerlas, eso es empleo en la construcción para Argentina. Hay una estadística que muestra que en este tipo de inversiones genera entre 6 y 7 empleos indirectos en el proceso, ¿no? Y esto son buenas noticias para Argentina. Obviamente, es de mediano plazo todavía, hay que ver qué pasa en las elecciones, hay que ver cómo avanza Argentina, pero si esto empieza a ocurrir, pueden ser buenas noticias en el mediano plazo. Las elecciones evidentemente también son un dato importante. Por ejemplo, hoy Morgan Stanley le está diciendo a la Argentina, bueno, forjen alianzas para alcanzar reformas que son muy necesarias. ¿Es más difícil lo político que lo económico? Bueno, a ver, yo creo que el error más grande que tuvo en el último tiempo el gobierno fue político más que económico. Y con esto no quiero decir que lo económico esté bien, ¿no? Quiero decir que pesó un poco más lo político, que no se abrieron al diálogo, no negociaron y creo que, bueno, así como Estados Unidos te está ayudando, bueno, va a venir con probablemente condicionalidades pero me tenés que hacer acuerdos políticos, porque si el gobierno no hace una autocrítica y no empieza a negociar y a hacer alianzas con la oposición dialoguista, no va a haber plata que alcance, ¿okay? El Congreso sigue complicado. Y si vos no lográs acuerdos, si no lográs volver a tomar control del Congreso y poder sacar leyes, y bueno, entonces vas a tener un problema político que va a exceder a lo económico. Yo quiero suponer que eso se está charlando entre el gobierno y el Tesoro de Estados Unidos. Si no va a tener mucho sentido esta ayuda. Bueno, además hay una interna política dentro del propio oficialismo para ver quién es el interlocutor válido con los gobernadores y con los diputados. Pero vamos a volver de fondo a la economía. El ministro Luis Caputo dio una entrevista y allí negó la posibilidad de que se dolarice la economía argentina, por lo menos en este momento.
Y también insistió con la idea de que se van a mantener las bandas sobre las cuales va a flotar el valor del dólar. Estas eran sus palabras. Para que se entienda, el esquema cambiario sigue exactamente igual. Sigue el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de las bandas. O sea, no hay ningún cambio, no hay ningún esquema ni de convertibilidad, ni de, hasta el 26. Ni de dolarización. Hasta el 26. No, y después tampoco. Todo eso que se dice también es falso. Usted, ministro, me va a decir que no se va a salir del esquema de bandas aún después del 26. No se va a salir del esquema de bandas. Lo importante que se entienda, Luis, es que el esquema cambiario lo definimos nosotros. Eso que se dice, el fondo los va a obligar a... No, el fondo no nos obliga a nada. Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. no está. Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa. ¿Y Estados Unidos Pero no es que estemos en contra conceptualmente, no. Si el esquema que se va a aplicar es el mismo que hasta aquí nos llevó a pedirle ayuda no solamente al Fondo Monetario, sino también a los Estados Unidos, ¿qué garantía hay de éxito? Bueno, a ver, el esquema cambiario va a depender, para mí, directamente del resultado de las elecciones. ¿Okay? Escenario 1 gana el oficialismo o empata o pierde por poco y de alguna manera puede mostrar que alguna especie de victoria. Y si eso convence a los mercados, lo más probable es que el dólar baje un poco, ¿no? Digamos, lo que vimos las últimas semanas del dólar a 1.500, bueno, es el dólar un poco en modo pánico, ¿no? Y ese pánico se empezó a apagar por la ayuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Pero si el gobierno revierte la situación que tuvo el 7 de septiembre, no sé qué va a ocurrir, pero si la revirtiera, este es el escenario 1, bueno, el dólar probablemente se quede tranquilo y podés seguir con un esquema de bandas un tiempo probablemente como el actual. Ahora, si gana la oposición, y no, yo creo que el mercado va a volver al modo pánico y no va a haber esquema cambiario de bandas. El tipo de cambio va a pasar el techo de la banda. Y no sé si va a tener mucho sentido defender un dólar que esté en ese sentido. Entonces acá yo creo que va a ser muy importante lo que suceda en estas elecciones. Eventualmente, lo ideal es que el esquema de bandas se vaya flexibilizando, que esas bandas vayan desapareciendo o haciéndose tan amplias que sea como un dólar que flota libremente, porque la intención es ir a un dólar libre, ¿no? Pero tampoco podés ir de golpe. Entonces yo entiendo que antes había un cepo, se eliminó parcialmente. Yo prefiero este esquema antes que el cepo que había antes. Y bueno, en un futuro voy a preferir que el dólar esté más libre al sistema de bandas, ¿no? Pero habrá que ir de a paso. Y obviamente el gobierno va a defender el sistema de bandas por lo menos hasta las elecciones. No vas a cambiar el caballo de batalla en el medio de la campaña, ¿no? Pero Iván, entonces, ¿cómo participaría Estados Unidos? Hay un plazo, un tiempo de garantía, pero si las cosas no se dan de acuerdo a lo que se conversa, ¿qué va a pasar con esa intervención y luego con las consecuencias? Bueno, veremos si el resultado no es el esperado, veremos qué decide hacer Estados Unidos. Hoy te está respaldando con señales muy concretas que el mercado le cree. Salió a comprar pesos, ¿no? Que esto era totalmente inesperado, ¿no? Y bueno, el mercado ahí hasta el 26 va a estar calmo porque, bueno, si el Tesoro está dispuesto a comprar pesos y es el que puede imprimir dólares, y bueno, los dólares los tiene. Y después ahora, obviamente que después, por eso si el resultado no es adverso, y bueno, Estados Unidos probablemente siga metido y apoyando fuerte. Si es adverso, habrá que ver qué es lo que va ocurriendo en el Congreso. Yo creo que Estados Unidos va a estar bastante atento a qué ocurre si se genera este diálogo y se recupera un poco la gobernabilidad que se perdió en el Congreso. En Wall Street te dicen que bueno, el gobierno no debería tener menos de 35% de los votos, no importa si gana en tal o cual distrito. Pero también hablan, para el 27 de octubre, de una recalibración de la economía. Es decir, te están marcando la cancha, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que sí van a venir cambios, ¿no? Eventualmente. Ahora, ¿la elección va a ser exitosa si el oficialismo logra que garantizarse ese tercio o estar cerca de ese tercio que le puede defender los vetos? Eso es lo que va a ver el mercado como una especie de victoria. Sí, bueno, sí puede garantizar más o menos ese tercio que lo permite defenderse al gobierno, ¿no? Porque después está lejos todavía de ser propositivo. O sí, puede ser propositivo, pero no tiene la cantidad de diputados y senadores para hacer reformas profundas. Lo va a intentar, pero va a ser difícil. Ahora, lo que está ocurriendo ahora es que perdió la capacidad de defenderse.
Entonces, si recupera eso, yo creo que el mercado lo va a ver como una victoria. Y también ver qué pasa por el lado de Fuerza Patria. Si pierde bancas, cuántas, si se mantiene, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar compuesta la oposición? ¿Va a ser una primera minoría o va a estar más fragmentada? ¿Cuánto van a crecer las terceras fuerzas? ¿Ok? Entonces, yo creo que en la medida que el mercado pueda leer que se está cerca de ese tercio, lo va a ver como una victoria. Y eso es lo que para mí va a haber que ver el día después de la elección, ¿no? Cómo queda ese Congreso. Muy bien, Iván Kachanowski es economista y vamos a tener que empezar a hablar desde el punto de vista de la política, tal vez de un conflicto de poderes, ¿no? ¿Pensás que te van a crecer dólares desde las orejas, como dijo Milei? Ojalá, estaría contento si pasa eso. Pero bueno, sí me ponen contento noticias como la que mencionaba de OpenAI. Eso creo que si empieza a pasar, el mediano plazo puede ser interesante. Muy bien. Iván Kachanowski, economista, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Noticias a las 20:30.